Yo hay algo que me gusta bastante de ti y es la transparencia. Luego, por ejemplo, con el tema de la nutrición, si algún día te tienes que comer una hamburguesa como un demonio, pues te lo comes, ¿no? O sea, un día te tienes que comer una pizza, pues porque sale el momento o lo que sea, pues también te lo comes. Es decir, no llevas esa, no hay que llevar esa dieta ultra mega estricta, ¿no? Pero claro, ¿cómo o qué tips o qué consejos le darían a los que nos están escuchando para, como respecto a la alimentación, llevar esos mínimos saludables? Desde el punto de vista de la alimentación, hay muchas, digamos, pautas dietéticas para comer, hay muchas maneras. Sí, Depende también de cuestiones culturales. Hay sitios en los que se come más carnes, pescados, en otros sitios más otras sí, cosas. Hay tribus en las que el 80% de su dieta son hidratos de carbono, otras en las que el 80% de su dieta son grasas y proteínas. El tema de la alimentación siempre se habla de cuál es la perfecta, pero la realidad es que el ser humano se ha ido adaptando a las necesidades del entorno dependiendo de lo que ha podido. El ser humano se ha adaptado, o sea, ha sido el especialista por excelencia en adaptarse sí, para sobrevivir. Entonces, hay muchas maneras de comer, desde el punto de vista nutricional y también desde el punto de vista cultural, social y demás. Evidentemente, pues hay unos principios, una serie de principios que son, por ejemplo, pues alejarte de los ultraprocesados, de comer comida demasiado ultraprocesada. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, suele saciar menos, vale. hace que al final acabes ingiriendo más calorías, hace que acabes ingiriendo menos nutrientes, menos fibra, menos proteína, menos grasa saludable, tiene más químicos y compuestos, que no es que Sí, haya que tenerle miedo a todos los químicos, pero sí, sí sí, que es sí. verdad que existen algunos compuestos químicos que son más perjudiciales que están en estos productos para que duren más, para que, etcétera. Entonces, Sí, cuanto más te alejes de un alimento fresco y natural, pues vas perdiendo pues una serie de puntos para la salud, que no significa que todos los procesados sean malos. Hay sí, procesados que son saludables, pero realmente son la minoría, también es claro. cierto. Entonces, ese puede ser uno de los principios, asegurarte pues un aporte correcto de proteína, porque es importante para el organismo en general. Nuestras células son proteína, no solo los músculos. Sí, Las células, las enzimas, todo lo que está pasando en nuestro organismo necesita proteína. sí, También necesita grasa saludable. El hidrato de carbono sobre todo nos ayuda a una función energética. Eh, Depende de la corriente que sigas, pues hay gente que dice que el hidrato de carbono es más prescindible. vale, Eso depende del tipo de deporte, depende de cómo tal, pero sí que es verdad que también existe un exceso de hidrato de carbono, especialmente un exceso de azúcar vale. en la sociedad. Sobreconsumimos el azúcar. Entonces, bueno, pues hay una serie de cuestiones que de alimentación, pues aquí pues un nutricionista podría estar Claro, horas horas. sin hablar. Yo hablo desde el punto de vista de la evidencia científica, de lo que nos está contando sobre la alimentación. Sí, Existen muchos patrones dietéticos diferentes, no solo existe uno. Se puede, pues oye, hay diferentes frecuencias de comidas, no todo el mundo tiene que comer las mismas veces. eh, hay variedad, existe sí, variedad y puede haber salud en una gran variedad de diferentes pautas dietéticas. Pero sí que hay unas bases de pues, alimentos que sean saludables, enteros, frescos, alejarse sí. un poco de lo ultraprocesado y esto, pues, un sinfín de, Ya. de Sí. cuestiones relacionadas con la nutrición. Sí, hemos estado hablando antes de que se busca mucho el cortoplacismo, ¿no? Y ahora se está poniendo muy de moda, por lo menos yo estoy escuchando mucho, de personas que se están pinchando todo esto del Saxenda y este tipo de derivados que existen, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser perjudicial para nuestra salud en vez de beneficioso en pos de perder ciertos kilos? Esto es un tema complejo, Vale. cuanto menos, porque, como siempre, no es ni blanco ni negro. Para el que no conozca este tipo de sustancias, también, por ejemplo, a lo mejor algunos lo conocen más como el Ozempic, Sí, el Wegovy y todos estos, eh, es un tipo de fármaco que ha conseguido disminuir mm, las ganas de comer o aumentar la saciedad. sí, Normalmente nosotros, cuando comemos, nos saciamos. Nos saciamos en mayor o menor medida dependiendo de muchos factores, dependiendo de nuestro gasto energético, dependiendo de nuestro tamaño corporal, dependiendo también de lo que estemos comiendo. Hay alimentos que sacian más que otros, por ejemplo, la proteína, la vale. fibra, la grasa sacia, ¿vale? Entonces, si no comes comidas con proteína, grasa Sí, y fibra, sacia menos. Si te tomas un bollo, por ejemplo, que le falta todo eso, puede que a los pocos minutos tengas hambre otra vez, porque no te has saciado como tal.
Es un tema complejo porque está la saciedad mecánica, que es la que te llena el estómago y distiende las paredes del aparato digestivo y manda Sí, una señal mecánica, pero luego está la saciedad química, que es la que generan los nutrientes, como la grasa, pues la sí, proteína y demás. vale. Si no estamos saciados, acabamos comiendo más calorías a lo largo del día. Y eso pues hace que al final engordemos, que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Vivimos en un entorno con la mayor obesidad hasta la fecha Joder. de la historia de la humanidad y no hemos sido capaces de revertirla. A pesar de todo el conocimiento que tenemos y de las políticas de salud pública que tienen muchos países, Sí, sigue sin ser suficiente. ya. Entonces, hay un problema de sobreconsumo energético de calorías Sí, y evidentemente un problema de infra gasto calórico. Esto es simplificarlo en exceso porque luego influyen muchos factores, no es solo lo que te mueves y lo que comes, influye mucho la salud mental, influye por lo que hemos hablado del nivel sí, académico, sociocultural, económico, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos factores que influyen en la obesidad y en el sobrepeso y el tema está en que, pero sí, al final sobre el papel es que hay un exceso energético durante años, sí, décadas, y eso es lo que se va acumulando en la grasa, ¿vale? sí, Aunque es simplificarlo en exceso para que se entienda. Estos fármacos lo que están consiguiendo es disminuir esa necesidad de comer tanto. Aumenta la saciedad a través de unos mecanismos que sí. actúan sobre las neuronas de la saciedad. ¿Vale? No, hay gente que se piensa que es que te pinchas y te quema las grasas y los hidratos de carbono y entonces no tal. No, Claro. simplemente es aumenta tu sensación de saciedad, no tienes tanta hambre, acabas comiendo menos y Sí, al final acabas en un déficit calórico que acumulado a lo largo de las semanas y meses vas perdiendo peso. sí. Ese es el planteamiento. Pero está relacionado también con el azúcar, ¿no? Este medicamento. Es que este medicamento viene realmente de investigaciones previas, de derivados y demás, con, por ejemplo, la diabetes. Vale. Entonces, muchas veces en los fármacos y en la investigación farmacológica, yo no soy experto en fármacos, entonces me puedo equivocar, pero Sí, lo que suele ocurrir es que muchas veces cuando se está investigando para un para un fármaco, se ve que tiene una serie de beneficios que se podrían aplicar a otro tipo de vale. enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor un fármaco ha empezado investigándose con objetivo de una enfermedad, diabetes o lo que sea, Sí, pero se ha visto que tiene beneficios sobre otras. Y entonces se puede investigar derivados e ir acotando un poco más para modificar el fármaco para esa nueva enfermedad o ese nuevo problema. vale. Lo que han visto aquí es que las personas que toman este tipo de fármacos bajan bastante de peso. Y eso es una realidad y es innegable. Lo que habría que ver es cuáles son los efectos Claro. secundarios a corto, medio y largo plazo. Y ahí es donde pues entran muchas derivadas, investigaciones, temas de salud pública y Sí, muchas cuestiones, porque es un tema bastante complejo. Desde la sociedad y desde fuera te puedes encontrar pues dos posturas, que es la postura de no, eso es un atajo, sí, eso esfuerzo, ejercicio, alimentación y constancia, y luego la postura extrema que es atajo, de ya. oye, yo para qué voy a tener que hacer esto si me puedo pinchar y puedo tomar esto y ya está. Lo que pasa es que estoy hablando de los extremos. En medio hay una escala de grises con muchísimas posibilidades. Sí, Es decir, que hay personas que si no fuese por este fármaco morirían siendo obesas. claro. Porque la obesidad no es tan sencilla como moverte más y comer menos. Hay un mapa que se llama el mapa interactivo de la obesidad, el mapa de Shift, que Sí, te muestra que hay innumerables variables que influyen en la obesidad y el sobrepeso. No solo vale, el moverte más y el comer menos, que sobre el papel sí es una cuestión de vale. déficit calórico. Al final, la obesidad es un exceso calórico mantenido a lo largo del Sí, tal. No solo un exceso calórico, también una disfunción metabólica, pero por norma general, la carga importante es el exceso calórico sí. durante una franja de tiempo determinada.
Pero hay personas que tienen un contexto muy complicado, ya sea a nivel metabólico, Sí, económico, de salud mental, etcétera, que por mucho que lo hayan intentado durante muchísimo tiempo, no lo consiguen. Y un fármaco de este tipo es lo que les ha permitido pues conseguirlo de una vez por todas. Entonces la pregunta está en ese tipo de personas, ¿cuál es el efecto secundario? vale, ¿Cuál es el efecto secundario de tomar ese tipo de fármacos y cuál es el efecto secundario de no tomarlos? Para algunas personas, el no tomarlos va a significar, siendo totalmente honesto, una enfermedad grave y la muerte de claro, manera mucho más eh, anticipada de lo que podría llegar a ser. Es decir, sin embargo, si se lo toma, a lo mejor puede tener algunos efectos secundarios, pero se aleja de ese otro escenario catastrófico. sí, Y a lo mejor los efectos secundarios que tiene, que están demostrados, pues son náuseas, vómitos, sobre todo en la sí, fase de adaptación. Se ha visto que también se pierde bastante masa muscular, vale, pero esta parte se puede contrarrestar. Es decir, si realmente tomas este fármaco por un médico que te lo controla y tú lo quieres hacer de manera saludable, sí, tú vas a hacer lo apropiado para disminuir los efectos secundarios y mejorar tu salud, como puede ser sí, entrenamiento de fuerza. Las personas que hacen entrenamiento de fuerza no pierden esa masa muscular, vale, ¿vale? Si hacen entrenamiento de fuerza y buscan la manera de ingerir la suficiente proteína, porque tienes menos saciedad y tienes menos hambre, sí, o sea, tienes más saciedad y tienes menos hambre, puedes mantener los niveles. Lo que pasa es que mucha gente sí que lo puede usar a lo mejor como atajo, sí, sobre todo en países en los que es de fácil acceso, que te lo compras. Hemos visto en estrellas de Hollywood y sí, mucha gente que se lo compra, lo utiliza, algunas personas como atajo. sí, Y entonces, pues ahí sí que puede estar esos efectos secundarios de, oye, no, es que no estás haciendo el ejercicio que te va a preservar la masa muscular, es que no estás haciendo el ejercicio que hemos dicho intenso y el NEAT, el caminar, que te va a dar salud. O sea, no es una claro, cuestión solo de quitarte peso, es que hay que seguir haciendo todo esto. Entonces, pero sí que es verdad que hay otras personas que lo van a hacer bien y se pueden beneficiar de una nueva investigación farmacológica que es esta sí, y que les va a ayudar a mejorar su vida. Que a lo mejor han intentado 8.000 veces ya ponerse fíjate, con alimentación y con ejercicio y no lo han conseguido nunca, y con esto, pues a lo mejor lo consiguen, y si lo compaginan con alimentación y ejercicio, pues mejor. Porque lo que la gente no tiene que olvidar es que a lo mejor el apetito basal o el deseo hedonístico que puede tener una persona con tendencia a la obesidad, por una sí, cuestión solamente genética, genética, ¿no? puede ser muy superior al de otra persona que tiene normopeso y que no le cuesta mantenerse en ese peso. Sí, ¿Me explico? O sea, sí, la sí, sí, gente piensa que el que tiene sobrepeso u obesidad, que también pasa mucho dentro del mundo del emprendimiento, es porque, bueno, pues no entrenas lo suficiente y no comes bien. Que la base sí, sí es esa, pero lo que provoca no hacer eso sí. es una cuestión genética. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Por Es eso la, decir, la existencia, ¿no? De estos tres tipos de cuerpos, ¿no? Que si ectomorfo, mesomorfo, tal, tal. Eso va un poco por ahí también el tema de la genética. sí, claro, claro, la genética influye en si tú tienes un componente más de endomorfo, Sí, mesomorfo y ectomorfo, que es el tipo de sí, cuerpo que existe. Es un poco más complejo que sí, sí, sí. eso, porque cada uno en nuestro cuerpo tenemos un tanto por ciento de cada uno, es decir, tú tienes un Ah, tanto por vale. ciento de ser endomorfo, un tanto por ciento de ectomorfo y un tanto por ciento de mesomorfo. Ah, pensaba que era radical, ¿eh? Que eras Lo un... puedes generalizar y decir, yo soy mesomorfo, yo soy ectomorfo, yo soy endomorfo, Sí. pero realmente tienes un porcentaje de cada uno de ellos. ¿Y es posible revertirlo o no, no? Es Sí, decir, o sea, sí, al final es el ser endomorfo, mesomorfo y ectomorfo sí, solo representa lo que eres ahora, vale, la medida que te han hecho ahora, pero evidentemente tú puedes tener un cambio físico, puedes cambiar y vale, entonces cambiaría tu somatotipo que se llama. O sea, vale. podría ser principalmente endomorfo, pero si entrenas y te cuidas dentro de X tiempo, podrías llegar a ser mesomorfo principalmente. Hostia, no lo sabía. Pero eso desde el punto de vista de tu composición Sí, corporal. sí, sí. Pero la genética es la que manda en Vale. gran parte. Es decir, lo que decía, hay personas que tienen sobrepeso u obesidad que realmente tienen una dificultad a la hora de controlar los impulsos
o controlar su saciedad, una dificultad mucho mayor que otras personas. Todos Claro. conocemos a gente que no tiene mucho apetito, que dice, oye, Sí, sí, cenamos pizzas y cenáis todos pizzas y se come un trocito y ya está. Y otra persona es que me das la pizza y me la como entera. Y si me pones otra, me la como también. claro. Es una cuestión también de cuestiones que todavía la gente no conoce mucho a nivel genético, pero cada vez se va a ir descubriendo más, porque la obesidad está muy estigmatizada. Sí, Entonces, sí que es verdad que influye en la salud, el peso influye en la salud. Quiero decir, si pesas 150 kilos, evidentemente claro, no hay duda de que tienes o vas a tener problemas de salud de manera inminente. claro. Pero no es una cuestión de laxitud de la persona y de falta de fuerza de voluntad. Son muchos los factores que influyen en que esa persona haya llegado hasta ese punto. Si te ha gustado este vídeo y quieres apoyar el canal, solamente te pido un pequeño favor, darle al botón de suscribir. Es un gesto pequeño, pero que a mí me ayuda muchísimo. Si te ha gustado este clip y quieres ver la entrevista completa, te dejo el enlace en la descripción. Muchas gracias.